Jucup, el antiguo Cayuco Yocotam de Tabasco. Desde épocas prehispánicas, Tabasco siempre ha sido un lugar acuático y húmedo. Cruzar ríos, lagunas y pantanos ha sido una labor con la que el tabasqueño aprendió a convivir y sobre todo a respetar. En ese contexto, los pueblos chontales de Tabasco se vieron la necesidad de comunicarse por medio de rutas marítimas y fluviales, que fueron conociendo a la perfección, pues para los chontales el medio acuático como un río, un lago o un arroyo es el hábitat de las antiguas deidades acuáticas que rigen y equilibran el universo. Por ello, en algunas zonas consideran el río o laguna un lugar mágico y mítico que lo mismo puede dar sustento y vida al propiciar alimentos, así como tragedia, destrucción y muerte cuando se desborda. Por esa razón, los antiguos chontales idearon construir artesanalmente un artefacto que para muchos es el único medio por el agua y tendrían acceso a contacto con el agua, que es justamente el cayuco. Jucup, en lengua chontal, Yocotam, es como lo conocen. Los pueblos chontales de Tabasco también así lo conocen al cayuco. Sus construcciones se mencionaban los ancianos chontales de Quintín Arauz y Vicente Guerrero en Centla. Era ir a pedir permiso al yunca, el duende de la tierra, para que autorizara derribar el árbol, ya sea de caoba, de cedro, de mango u otro. Para ello se llevaba una ofrenda y se dejaba al pie del árbol al cortar, ahí en lengua yocotam, el at, otaya o chamán yocotam. Solicitaban permiso y pactaban ciertos términos con el yunca para que, como lo mencionábamos, se pudiera derribar el árbol. Una vez autorizado el permiso, el cayuquero o artesano podría derribar en la respectiva luna el árbol del elegido y se empezaba a elaborar el cayuco. Indicaban los viejos chontales que con hachas filosas se escarbaba el tronco para darle forma. Cuando existían grandes selvas aquí en Tabasco, era común encontrar enormes árboles de gran tamaño donde se podía elaborar enormes cayucos de gran tonelaje y longitud. Tal vez de estos cayucos fueron los que vieron en aquellos tiempos los conquistadores hispanos a su llegada a la costa de Centla hace más de 500 años, donde según crónicas de la época que escribieron los conquistadores, navegaron por el gran río de Tabasco, el Grijalva, que eran enormes canoas con indios armados dispuestos a darles guerra a los soldados de Hernán Cortés en la legendaria batalla de Centla. Una vez terminado de formar el cayuco, se le untaba de chapopote que el mar arrojaba a los litorales tabasqueños, y este servía como impermeabilizante. Su duración oscilaba según la madera y el cuidado entre 3 y hasta 25 años, y antes de echarlo al agua de nuevo se invitaba al atz, otaya o chamán chontal para que suplicara al yunca o dueño del agua permitiera la introducción del cayuco a las aguas, pues de no pedir permiso el dueño del agua se enojaría y por esa profanación maldeciría al cayuco, provocando enfermedad, incluso la muerte de él o los ocupantes. Estos, tratados o pactados con las deidades del agua y del monte, así como podrían extinguirse en su totalidad en la etnia yocotam. El cayuco era entonces una extensión del hogar, parte del patrimonio familiar del tabasqueño. Los principales asentamientos de Tabasco, que primero fueron pueblos y hoy ciudades, estaban a la orilla de los ríos. Con el cayuco del tabasqueño se podía comunicar con otros pueblos, ir a la pesca, comerciar carbón, leña, animales domésticos, entre otros, y sobre todo, hacerle frente a las inundaciones que año con año se sufría y se resistía. Para muchos ancianos chontales, los más viejos que aún sobreviven en algunas comunidades, recuerdan con tristeza los antiguos cayucos de madera, la que elaboraban artesanalmente, no como los de ahora, dicen, con amargura, los que son de fibra de vidrio, de plástico, los que da el gobierno o los políticos en campaña. Esos ya no sirven, nada más para engañar al pueblo.
En tiempos actuales, en las que la modernidad y la tecnología modifican y distorsionan la vida de las nuevas generaciones tabasqueñas, se cree que el mundo moderno está en las ciudades y no en las comunidades rurales ni en el campo. Allí en la ciudad, en la selva de acero y concreto, no hay paso ni cobertura para antiguas creencias indígenas o chontales. Los mitos y leyendas sobre deidades del agua, del pantano y la selva se extinguen entre el Facebook y el Internet. Sin embargo, y por pura ironía, el hombre de la ciudad es el que sufre más de hidrofobia, pues al caer las lluvias y crecer el nivel de los ríos, ve con amargura y tristeza la amenaza del agua que llega y se introduce con un huésped inesperado e inoportuno a sus casas. Entonces, por inercia o instinto de supervivencia, recuerda y busca en lo profundo de su alma o corazón un antiguo salvoconducto que siempre está en espera de ser utilizado como lo hacían los antiguos chontales de Tabasco. Es el cayuco.